Hola, ¿cómo están todos? Muy bonita semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que te puede estar angustiando mucho. ¿Qué sucede con tu paciente de Alzheimer? Bueno, cuando estás en familia cuidando a tu paciente en casa o tú estás siendo el cuidador principal, por ejemplo, puede venir recurrentemente una situación que te va a hacer sentir mal porque no vas a saber qué hacer. Me estoy refiriendo a los episodios en los que tu paciente puede comenzar a llorar y no sabes cómo tranquilizarlo, porque además este llanto podría ser que tú estás percibiendo qué sucede si está triste, qué sucede si está feliz. En muchas ocasiones no vas a saber por qué está pasando esto. Y bueno, la primera causa que podría ser es precisamente que no se pueden expresar ya de la mejor manera, y entonces no pueden decirte qué están sintiendo, no pueden transmitir qué es lo que está pasando, y esto pues obviamente los angustia mucho, y una manera de sacar ciertas emociones encontradas, ciertos sentimientos y bueno, cosas que pueden estar pasando y que ya no son capaces de transmitirte, pues será llorar, sacar todo eso por medio del llanto. Esto no importa cuántas veces suceda o no, recuerda que cada paciente es diferente. Así sea frecuente en tu paciente que suceda, nunca te vas a acostumbrar, porque puedes estar teniendo sentimientos de angustia, de tristeza, de frustración por no saber qué hacer para ayudarlo a calmarse. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, y como siempre te recuerdo que te acerques a tus profesionales de la salud para que ellos te den una mejor guía acerca de lo que tú puedes hacer. Uno de los problemas es que no solo pasa que el paciente no puede expresarse, no sabe ya cómo expresarse y entonces rompe en llanto, sino que esto puede ser que no pare ahí, sino que vaya aumentando y puede llegar hasta gritos y todo de desesperación, y tú estar muy asustado, o por el contrario, si pasa muy frecuentemente, llegar a sentir que no está pasando nada, ¿no? Que pues es que la enfermedad hace que exagere las cosas, y entonces le puedes dejar de tomar atención a lo que tu paciente puede estar pasando. Cada episodio inclusive puede ser distinto, es decir, quizás hay una causa que sea frecuente y también puede aparecer en el proceso otra más que tú no conocías, que tú no habías observado, y que por eso esté sucediendo esto. Entonces es bien importante que, sin importar con qué frecuencia suceda, no lo des por sentado que todo está bien y que es parte de la enfermedad. Esto es la manera en la que se expresa, es decir, el síntoma de llorar, quizás aparentemente de la nada, pues sí sería un síntoma de la enfermedad. Con todo, este síntoma de la enfermedad aparece por algo que tu paciente está experimentando, y eso es en lo que tienes tú que tener atención, más que nada para, como siempre te decimos, prevenir, y que estos accesos y estos eventos lleguen en menor cantidad, o los puedas parar antes de que se comience a poner peor, y entonces ya no puedas ayudarlo, ya no puedas ayudarlo a calmarse. Por esto es que vamos a hablar acerca de por qué los pacientes de Alzheimer lloran, y ahora vamos a hablar acerca de algunas de las causas que están atrás de lo que es que están sufriendo una enfermedad, las causas por las que no pueden expresarse y están teniendo estos accesos de llanto. Una de las primeras cosas que está sucediendo con tu paciente, o una de las primeras cosas de las que vamos a hablar, es que él va a estar experimentando muchísimo miedo. Imagina que estás en tu casa, que todavía tu paciente puede reconocer su área segura, su hogar, a lo mejor a su esposa, ¿no? A alguno de los hijos que lo estén cuidando, y de repente llega alguien con muy buena intención, un primo, un amigo, entra a saludarlo. No sé, la esposa sale y dice, te dejo con él para que platiques, todo aparentemente está muy bien, y de repente entra este síntoma en el que el paciente desconoce a aquella persona que está ahí. Quizás sea cercana, quizás no, eso no importa, lo desconoce, y pues obviamente va a sentir muchísimo miedo de estar solo en su casa, o lo que él cree que es estar solo en su casa,
con un desconocido que entró y que no solamente lo desconoce, sino a lo mejor, como habíamos platicado, se puede de alguna manera inventar una historia de esta persona. Alguien que se ha metido a robar, a hacerle daño, alguien que le hizo daño a su familia, a su esposa porque no la ve, y esto lo va a hacer que tenga muchísimo miedo. También a lo mejor de repente está desayunando con toda calma y empieza a llorar y tú dices, bueno, pues estábamos bien. Recuerda que tus pacientes con Alzheimer pueden sentir mucho miedo ya en ciertas etapas a la hora de comer, porque se les puede atorar algo, empiezan a toser, se les va ahora sí que por el otro lado, ¿no? Y no lo pueden expresar, empiezan a comer y de repente se acuerdan que tuvieron un evento así el día anterior, se empiezan a asustar y pueden, como no te van a expresar, ya no lo pueden hacer, pues van a ponerse a llorar quizás, ¿no? O si están bañándose y entra alguien, a lo mejor que no conocía, a lo mejor que sí conoce, pero que desconoce, o simplemente que aunque lo conozca y sea cercano, la ducha es un evento muy íntimo, entonces entra esta persona y la persona, el paciente, perdón, pues se va a sentir muy frustrado, que está expuesto y se puede poner a llorar. Entonces este miedo es una de las causas por las que tu paciente puede estallar en llanto. Tu paciente, desde el momento que es diagnosticado, pues bueno, ya va a saber que va a ir perdiendo ciertas capacidades cognitivas. Ya va a tener algo de miedo, como habíamos platicado. Con todo, no es lo mismo que lo sepas y que a lo mejor sí tienes esa ansiedad de que vaya sucediendo a los momentos en los que ya van apareciendo este tipo de señales, este tipo de síntomas. Y si además el paciente comienza a darse cuenta, por ejemplo, que ya no está entendiendo las pláticas, que se le hace muy difícil, que ya no retiene información nueva, que se le olvidan ciertas cosas y que todavía tiene la capacidad de repente de ver el horario o algo y darse cuenta del olvido, por ejemplo, entonces va a comenzar a sentirse muy frustrado y en muchas ocasiones no te lo va a comunicar. Quizás está todavía en las etapas en las que podría decirte, pero no te va a decir porque le da pena o porque tú no pienses que ya no puede hacer las cosas. Recuerda que es una frustración muy grande de comenzar a depender de otras personas o de que de repente te quiten esas actividades que te gustaban, como manejar o ciertas situaciones, y entonces eso le causa mucha frustración. Y si empieza esto a juntarse, puede haber momentos en los que ya explote, en el sentido que está platicando con alguien, ya no se acuerda de las palabras, no las puede pronunciar, ya se ha dado cuenta que le ha estado sucediendo y además sabe que tiene un diagnóstico de Alzheimer, y para él todo esto puede ser como el principio del fin, ¿no? De pensar qué es lo que va a suceder ahora, y puede estallar en llanto aparentemente en un momento en el que no había ninguna circunstancia, pero como no sabemos el que está pensando, qué está pasando en ese momento, pues bueno, se le puede juntar todo esto y de repente va a ponerse a llorar. Porque no es solo que se le olvidó, es que se le olvidó que tiene Alzheimer, que no quiere depender de los demás, que ya no tiene algunas actividades que le gustaba hacer. Es toda esta parte de la frustración expresada en llanto. Otras de las causas de estos accesos de llanto es la parte de la tristeza. Y no se trata ya de la tristeza, de sentir que está perdiendo sus facultades o que tiene una enfermedad, sino de esa tristeza que es parte de estos síntomas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que extraña la rutina, a que, como te decía, ya hay cosas que no puede hacer o que ya no hay manera de que las haga, hay que poner límites sanos, y aunque él se sienta capaz, ella se sienta capaz, ya no es conveniente que los haga. Entonces comienza a ponerse triste porque extraña su rutina, quizás extraña salir a ver a los amigos, y conforme va pasando la enfermedad y aparecen otros síntomas y comienza a olvidarse de ciertas cosas, pues esta tristeza va a venir porque extraña a lo mejor a sus hermanos, que todavía cree que está en casa de sus papás y no los ve, los extraña, porque él no se está acordando que ya no están, que ya fallecieron y que ya pasó todo un proceso de duelo. Él simplemente va a extrañarlos y va a querer que estén con él, y como no los encuentra, no los ve, se va a poner muy triste. Y
si tiene miedo, si de repente desconoce a las personas o pregunta y le dicen al rato vienen y no llegan y tú no lo has distraído con otra cosa y las herramientas que tienes, por eso son bien importantes tus herramientas, pues se va a poner muy triste. Entonces esto va a hacer que quizás ya no vuelva a expresar o ya no vuelva a preguntar, o como decíamos, repita las preguntas, ¿en dónde están mis papás? ¿En dónde están mis papás? Quiero ir a casa, quiero ir a casa, quiero ir a casa. Y esta angustia que está revuelta con esta tristeza de no saber en dónde está el hermano, de no saber por qué no está en una casa extraña, etcétera, pues pueden llegar a que suelte este llanto, a que se ponga a llorar incontrolablemente, que no lo puedas calmar tan fácilmente porque se está generando a raíz de que está muy triste y, como te decía, se va acumulando la emoción hasta que sale con este síntoma de llorar. Hay otra cosa que es por la parte contraria, los periodos de lucidez. En esas etapas en las que ya son muy pocos o cada vez son menos los periodos de lucidez, estos pueden ser los que generen los llantos, porque en el momento en que están lúcidos y caen en cuenta de su realidad y de lo que está pasando en su vida, pues se van a sentir muy tristes, se van a sentir frustrados y van a llorar desconsoladamente con esta desesperanza de que están sufriendo Alzheimer, y bueno, se van a poner a llorar en esos episodios de lucidez. Esta podría ser otra causa cuando tú crees que, bueno, por este momento está lúcido y por este momento podemos hablar con él, y resulta que es cuando se pone a llorar. También podría tener dolor físico, por eso es bien importante observarlo, porque no puedes comunicar ya que te duele algo y pues obviamente puedes tener un cólico, por ejemplo, y no sabes cómo expresarlo, tratas de decirlo, no te acuerdas de las palabras, etcétera, y ¿qué va a pasar? Que no te comprenden y te vas a sentir mal y vas a ponerte a llorar, porque este mecanismo de llorar, como el de los bebés, es que oye, hazme caso, me está pasando algo, tengo dolor, hazme caso, ponme atención, ¿no? Y no va a parar de llorar mientras tenga este dolor. Entonces, ese podría ser otra de las causas. También, como habíamos platicado en algunos de los videos, puede llorar durante lo que es el atardecer, porque se presenta esto que hemos platicado, que se llama síndrome del atardecer o síndrome del ocaso. Y entonces empieza a caer el sol, la persona que no está tan consciente de las horas del día va a empezar a ver que oscurece. Recuerda que las sustancias del cerebro van cambiando, está produciendo melatonina para dormir. Sin embargo, como él ha tenido cambio de comportamiento, se ha quedado dormido durante todo el día, a lo mejor está angustiado, a lo mejor está ansioso, y entonces empieza en estas horas, por la oscuridad, por ciertas circunstancias, es cuando puede presentar ciertas alucinaciones o ciertos cambios de humor, y todo esto puede llevarlo a que ya cuando viene el atardecer va a presentar este llanto. También hay un factor que ya tiene que ver con la parte física del cerebro. Se llama afectación pseudovulvar. Y esto tiene que ver con cómo se conectan o no se conectan ya bien lo que son las neuronas del cerebro. Y una de las características de esta afectación es que pueden darte ataques de llantos o de risas repentinas de repente, que son incontrolables y también son inapropiadas, son momentos que no deberías, pero esto ya es una afección en cuanto que las células del cerebro pierden la capacidad de comunicarse entre sí. Podría ser que es lo que esté sucediendo. También todo lo que son los factores obviamente mentales, emocionales, la parte de que están sube y baja, que están en depresión, que están en confusión, que se sienten solos, que se pueden sentir aburridos quizás, que no les estás poniendo los ejercicios adecuados o los tienes apartados porque no te puedes cuidar o no tienes tiempo, y la parte de la ansiedad, obviamente. Las causas físicas y externas pues también juegan un papel importante en estos accesos de llanto que pueden tener. Por ejemplo, si está en medio de un ambiente muy ruidoso, pues va a empezar a sentirse ansioso, pues se puede poner a llorar, por ejemplo. Si tiene la necesidad de ir al baño y le es difícil entrar a ese baño o poder hacerlo por él mismo, pues también le puede dar ansiedad y se puede poner a llorar. A lo mejor ya le estás poniendo pañal, pero al principio pues no lo quiere, ¿verdad? Lo rechaza, y bueno, lo que quiere ir al baño no lo puede hacer. Tiene hambre y no te lo puede externar, está muy cansado por la rutina del día, como decíamos, el dolor, etc. Y todo esto no te lo puede expresar de una manera
adecuada, pues va a empezar a llorar sin motivo aparente. Y todo lo que son los factores ambientales, como habíamos dicho, la parte del ruido, y también si la recámara de repente está muy complicada, tiene demasiados muebles, se puede tropezar, le puede dar miedo caerse, y bueno, la luz que tiene también, que la gente pase, ¿no?, por su recámara y que se sienta invadido. Entonces todo esto puede estar generando este tipo de llanto. Primero que tenemos que recordar es que el llanto de la persona, más allá de que sea incontrolable y de por qué fue la causa, en realidad en la parte de atrás es que necesita atención. Sea un dolor, sea que necesita sentirse segura, apapachada, tenga hambre, lo que sea es que necesita atención. Entonces le podemos poner muchos nombres a las causas, pero la de atrás de todas ellas es que tu paciente necesita atención, que es su manera de expresarse para pedirte ayuda, ¿no? Para poder mantenerse en esta situación, para una parte de supervivencia, para que lo ayudes con las cosas que ya no puede controlar. Entonces hay que buscar prevenir, ¿cómo? Tratando de hacer que se sientan seguros y cómodos. Esto sería cómo vamos a prevenir este tipo de situaciones. Lo primero, y creo que lo hemos mencionado infinidad de veces en muchas de las cosas que hemos platicado, es que debes tú mantener la calma. Recuerda, está gritando, está llorando, a lo mejor no hay ninguna razón, es decir, que no le esté doliendo algo, que no haya algo que sea real, sino que lo tenga, para esta persona sí va a ser real, obviamente por eso está así, pero que no sea algo que sea peligroso. Entonces echa un vistazo, checa, ten en cuenta las consideraciones anteriores para que realmente puedas ayudar a la persona, pero tú primero tranquilo. Trata de encontrar esta causa de la que hemos estado hablando, si es miedo, si es ansiedad, si es un dolor físico, y bueno, qué es lo que desencadenó este ataque de llantos. Y esto te va a servir en situaciones futuras para prevenir, como habíamos platicado. Si tiene ansiedad, si tiene depresión, si necesitas llevarlo al médico, si tiene algún dolor que no sabe, necesita algún medicamento, o si por lo contrario necesita que le quiten algún medicamento, que no tenga alguna molestia, si no necesita ir al baño, si no quieres tomar agua, a lo mejor bajar el volumen de la televisión. Recuerda que esto puede ser repetitivo, entonces si vuelve a suceder, le bajas el volumen a la televisión y si ya se queda tranquilo, dices, ok, a mi paciente le afecta mucho el ruido, entonces voy a evitar no solo el de la tele, sino ruidos, que la casa sea ruidosa, que alguien llegue, que grite, que todo esté mejor en paz, en calma, para que esté más tranquilo, ¿ok? Vas a solicitar a tu médico que lo revise también, si de repente dices no tiene nada, que le revise sus medicamentos, que lo revise a él. Y recuerda tener paciencia, es decir, no te des por vencido, porque cada paciente es diferente, como siempre hemos platicado. Entonces a lo mejor buscas una cosa y resulta que eso no fue, buscas otra cosa y tampoco, pero va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta de que es para tu paciente lo que está causando estos episodios. Y bueno, estás en pleno evento con tu paciente, está llorando, está angustiado, está gritando. Trata de distraerlo. Sabemos que esa es una herramienta que casi que universal para muchas de las situaciones. ¿Qué vas a pasar con tu paciente? Llévalo a caminar, sálgase a tomar aire. Claro que lo vas a estar obviamente observando y vas a hacer algo que no sea peligroso para él. Si está agresivo y golpeando, pues no lo vas a sacar al parque inmediatamente. Vas a tratar primero de calmarlo y luego quizás en el jardín o lo llevas ya al parque. Obsérvalo con mucho cuidado. Si tu paciente no para y está llorando y entonces tú necesitas, como te decía, ver primero cómo lo calmo para poder a lo mejor distraerlo, porque en este momento no me va a poner atención si lo pongo a hacer un rompecabezas o si lo pongo a ver fotos o cualquiera de las ideas que buenas ideas me dan, pero no puedo porque no está calmándose, no puede poner atención en esto. Entonces trata de hacer algo ambiental. ¿Qué te parece poner música suave, tranquilizante, relajante que tú ya tengas elegida? Y bueno, observa cómo funciona. También a lo mejor tienes alguna mascota que lo ayude a calmarse. Claro, siempre observa que no vaya a lastimar a la mascota, pero quizás la mascota se acerca y en el caso de tu paciente es eficiente para que respire y se empiece a tranquilizar, ¿no? Y se sienta bien con tu mascota. También hay en ocasiones que hay personas mayores que se calman cuando están interactuando con niños
como siempre, ten mucho cuidado, o sea, si está ya agresivo, enojado y el niño se puede asustar, no le vayas a acercar al niño. Quizás es un niño que ya sabe, que lo has platicado, que tiene esta enfermedad y bueno, hasta él mismo se ofrece a calmarlo, ¿no? A lo mejor hasta ya sabe que se acerca y le dice abuelito algo y lo abraza y se calma. Así sería una manera más correcta, pero todo eso tiene que ser supervisado. Pasearlos, el contacto, ya sabes, la mano, verlo a los ojos, acariciarlo siempre y cuando el paciente lo acepte. Todo esto lo hace que se sienta protegido y que sienta tu amor. La aromaterapia también puede ayudarlo. Sonríele, trata de hablar con un tono cálido y como siempre te recuerdo, mantén sus rutinas. Con todo lo que hemos platicado, de todos los consejos de muchas situaciones, sabemos al final del día que los comportamientos de un paciente con una enfermedad como el Alzheimer pues suelen ser una incógnita. Tienen mucho que ver con tu observación de tu propio paciente, con poder aplicar algunos de los tips que te damos, con que tú estés tranquilo y paciente. Trata tú de no caer en el estrés. Atiéndete, date tiempo para ti, quiérete, cuídate, platica con personas que quieras, sigue socializando, trata de mantener cierta rutina personal, busca esta red de apoyo porque es bien necesario que tú estés bien y que no tengas estrés. De verdad, cuidador, cuídate, eres muy importante y no porque si te pase algo no va a haber quien cuide al paciente, porque de alguna manera eso se va a solucionar. Pero a ti ya te sucedió algo, ya tuviste alguna enfermedad, ya tienes depresión. ¿Y para qué llegamos a eso? Cuídate y mejor que esa red de apoyo, que al final del día sería a cargo de tu paciente, pues de una vez te apoye y te ayude para que todos estén bien, estén conviviendo con la persona que tiene Alzheimer y tú puedas mantenerte también sano. Cuidador, por favor, cuídate. Y acércate a tus amigos de Lambda, ellos te pueden dar muchos tips para que te cuides, también para que te distraigas, para que tengas esta red de apoyo, para que sepas que no estás solo. También tienen muchas actividades para los adultos mayores y bueno, muchas cosas que ellos necesitan y que Lambda se las puede facilitar para que tengan acceso, ¿no? En cuanto a cosas de situaciones médicas y a guiarlos con los profesionales de la salud. Yo te agradezco mucho como cada semana, espero que este tema te haya servido y te veo la próxima.